Saludos y bendiciones, ¿cómo están? Oscar González de En Su Misión Ministry. Aquí estamos nuevamente con un nuevo podcast. Hemos estado, ¿verdad?, dándonos un break después de el año pasado que estuvimos por última vez. Desde ya desearle a cada uno de ustedes feliz año nuevo. Comenzamos una nueva etapa de este podcast de En Su Misión. Como ustedes bien saben, la idea de estos podcasts es para ayudar. No tenemos todas las respuestas, pero lo que más intentamos de hacer es poder entregar un granito de arena para las iglesias pequeñas, medianas, y también sacar información de las iglesias grandes, ¿verdad?, porque nos pueden ayudar a todos nosotros. Como siempre, ¿verdad?, déjeme comenzar con esta frase en el día de hoy, ya que el tema que vamos a estar hablando es de iglesias saludables y sanas, caminando bajo una mirada de una misión clara, ¿verdad?, y capacitando el cuerpo para llegar a esa misión y visión. Dice así el día de hoy: una iglesia sana no improvisa su camino, camina con visión, misión y formación espiritual. Hoy con nosotros, ¿verdad?, nuestro pastor Samuel nuevamente. ¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien? Bien, mi hermano, todo bien. Gracias por la oportunidad de estar acá, por poder pasar el tiempo juntos, conversando un poquito de temas que palpitan en nuestro corazón. Así es cierto, de poder ¿verdad? estar acá también. Un saludo para todas aquellas personas que nos están viendo y Dios les bendiga también en esta mañana. Amén. Gracias nuevamente por estar con nosotros, ¿verdad?, en este día de podcast, ¿verdad? El otro día hablaba con un pastor en Dallas y me decía: Oscar, me dice, no nos regañes tanto por los podcasts. Digo, no, yo no regaño a nadie. Le digo, yo solamente estaba entregando pequeña información. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es necesario hablarlo en el día de hoy, ¿verdad?, que tiene que ver con las iglesias sanas y saludables. ¿Verdad? Déjame entregarte un contexto aquí de los versículos bíblicos que vamos a estar desarrollando a lo largo, como Hechos capítulo 2, de los versículos 42 al 47, que básicamente es la iglesia que crece porque permanece en la misión. Efesios capítulo 4, los versículos 11 al 16, es porque la iglesia madura, porque se capacita y crece en unidad. Y por último, Filipenses 3, del 3 al 14, va a decir de que prosigue a la meta, ¿verdad?, una iglesia con rumbo y disciplina. ¿Qué crees tú? Yo creo que estamos en lo cierto. La iglesia, si uno mira el patrón que nosotros tenemos en Hechos capítulo 2, la idea de esta iglesia primitiva, cómo es que a raíz de la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés empieza a caminar hacia lo que es la vida de la iglesia. La idea de perseverar en la doctrina de los apóstoles es algo crucial dentro de lo que es la iglesia. Yo esta semana me reunía con algunos hermanos de la iglesia nuestra con el propósito de estructurar un poquito mejor y formar un poquito la idea de lo que es el discipulado en la iglesia, lo que es la enseñanza en la doctrina de la iglesia. Y les decía a ellos que esta idea de mantenerse en la doctrina es como la columna vertebral de la iglesia, que mantiene, por supuesto, un crecimiento sólido y a la vez saludable, claro, dentro de lo que es el cuerpo como tal de la iglesia de Cristo. Y eso es esencial, porque yo creo que eso es uno de los patrones que el Lucas nos deja en Hechos para mostrarnos un poquito cómo es que avanzaba esa iglesia primitiva después de Pentecostés. Por supuesto, es crucial y es necesario entender aquí que el Espíritu Santo juega un papel fundamental en esto. Exactamente, así es. Y como tú bien lo decías, en cómo el Espíritu Santo va guiando a la iglesia. No sé, yo a veces cuando leo el libro de los Hechos también puedo ver que tanto los discípulos a veces como que se estaban perdiendo un poquito por qué camino ir. Por eso que el Espíritu Santo llega para poder guiarlos, claro, y encaminarlos en el camino que Dios le había dado. Es que es importante, cuando Jesucristo asciende a los cielos antes de Pentecostés, en capítulo 1 de Hechos, Cristo les dice a los discípulos encarecidamente: no hagan nada hasta que no haya venido el Espíritu Santo. Y el kit del asunto es que la iglesia no puede hacer nada. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer nada, a menos que el Espíritu Santo sea el que nos esté guiando, por supuesto, en la palabra, en la doctrina, en todo lo que hacemos. Pero si nosotros podemos decir algo con respecto al libro de los Hechos, el nombre oficial del libro es Hechos de los Apóstoles. En realidad es Hechos del Espíritu Santo por mediación de los apóstoles, porque al final es el Espíritu Santo el que lleva a cabo su obra. Es el Espíritu el que selecciona a Pablo y Bernabé en la iglesia para que vayan de misiones. Es el Espíritu el que va denominando todas las cosas y haciendo que la iglesia vaya creciendo.
Y sin el Espíritu no hay forma en que la iglesia pueda crecer. Así es. Una de las cosas que podemos ver, ¿verdad?, de enfatizar o de resaltar es en Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice que perseveraban, decían, ¿verdad? Una iglesia sana avanza intencionalmente. ¿Cómo persevera una iglesia que es sana? Bueno, una vez, primeramente que todo, el Espíritu Santo juega un papel importante. Pasando a ese punto de vista, la idea de la perseverancia no es algo continuo. Uh-huh. Uno no persevera por un tiempo determinado y ya. Y después ya logramos lo que logramos y ahora somos una iglesia y ya no más. La perseverancia es la consistencia diaria de mantenerse uno aferrado a eso, que en este caso es la doctrina de los apóstoles. Y es la idea de perseverancia es una consistencia. Yo creo que la palabra perseverancia es sinónimo de esa consistencia que uno tiene que tener, de que todos los días, consistentemente, yo trato de mantenerme pegado a la doctrina de los apóstoles y chequeando con ciertos patrones en mi vida si me estoy desviando a un lado o hacia el otro, para mantenerme, por supuesto, lo más en el centro posible de esa doctrina de los apóstoles. Y es una obra que se lleva a cabo bidireccional, en el sentido de que lo hace primordialmente el Espíritu Santo, que me trae a la fe en Cristo y me da la oportunidad de ver las cosas desde un punto de vista mucho mejor. Pero a la vez hay una parte mía también. O sea, no es el Espíritu Santo el que persevera, soy yo el que persevero en la doctrina. Es una disciplina diaria que el Espíritu Santo hace posible una vez que yo soy salvo. Pero tiene esa doble dimensión, por decirlo de alguna forma. El Espíritu la hace posible y yo la puedo llevar a cabo en mi vida gracias a la obra del Espíritu Santo. Amén. Algo importante que uno puede observar también, ¿verdad? Así como los apóstoles perseveraban, también ellos comenzaron a capacitar a la gente que tenía alrededor. Sí. Porque ¿cómo pasaban la visión? ¿Verdad? Uno puede decir, sí, fue el Espíritu Santo, fue instantáneo y avancemos. No, había gente que tenía preguntas. Sí. Y eso es importante, Oscar, porque cuando uno mira en el Nuevo Testamento, hay un patrón en el Nuevo Testamento que es interesante. Cuando tú vas al libro de Judas, la carta de Judas, antes de Apocalipsis, Judas dice en el versículo 3 de la carta que él tenía pensado escribir a la iglesia acerca de la fe común que había entre ellos, pero le había sido necesario escribirles acerca de la común salvación, de la común fe que una vez había sido dada a los santos. La idea de Judas es la fe es una sola. La fe se nos dio a nosotros por mediación de los apóstoles y eso no varía. La responsabilidad de la iglesia a lo largo de los siglos hasta el día de hoy es transferir esa fe que es una sola, que es universal, que es la misma que fue para el apóstol Pablo, para Agustín de Hipona, para Martín Lutero, para ti y para mí hoy. Es una sola que no cambia, que quizás el contexto en el que tú y yo vivimos demanda que se aplique según la necesidad de nuestro contexto, claro, pero es una sola. Uh-huh. Y la responsabilidad de la iglesia es, en palabras del apóstol Pablo a Timoteo, busca hombres que sean idóneos y fieles, a quien tú les puedas transferir esa fe, de manera que ellos puedan transferirla a las próximas generaciones. Y esa es la historia de la iglesia. Uh-huh. Personas que a lo largo de la historia han recibido la fe en su contexto y, por supuesto, Dios los ha hecho administradores de esa fe en las características de la época en la que deben vivir ellos. Y tú y yo estamos hoy acá también siendo responsables del siglo XXI de cómo articulamos esa fe en nuestro contexto y después algún día, mientras estamos caminando en esta fe, tenemos también que transferírsela a otras personas porque eventualmente no vamos a estar tú y yo aquí y de aquí a 100 años va a haber otras personas que van a ser el fruto de eso. Así que la idea es esa. Parte del crecimiento saludable de una iglesia es la formación de personas que el día que yo no esté o que tú y yo no estemos tengan la capacidad de seguir avanzando esa fe que una vez se nos dio también a nosotros. Ahora, algo interesante que tú mencionabas del pasaje cuando Pablo dice a Timoteo que busque a personas idóneas uh-huh. para predicar y para enseñar. ¿Cómo entonces el pastor en sí o los líderes pueden buscar a personas de acuerdo a qué dentro de la iglesia? Te hago esta pregunta para continuar. ¿El pastor y su cuerpo de líderes tienen que saber la necesidad que tiene la iglesia antes de buscar a la gente o solamente vamos a buscar a gente para llenar el espacio que necesitamos para terminar la obra? No, yo creo que cada iglesia tiene una identidad específica, única, y cada iglesia tiene necesidades únicas y también al mismo tiempo dentro de la iglesia, el Espíritu Santo ha dado dones a personas para suplir esa necesidad de la iglesia. Voy a poner un ejemplo quizás que puede ser un poquito, genérico. Uh-huh. Pero no todas las iglesias necesitan un ministerio, de benevolencia. Uh-huh. Ponete un ejemplo. Vamos a suponer un caso típico que nosotros tenemos una iglesia
que está compuesta de personas que son multimillonarios todos y que no necesitan para nada, no necesitan para nada ayuda económica ni ayuda de benevolencia en nada. Claro. Quizás en ese contexto vamos a tener que tener un comité de benevolencia para la iglesia. Bueno, no aplica esto. Quizás hagamos ese comité de benevolencia para ayudar a otras personas que están fuera de la iglesia, pero nuestro contexto no lo amerita. Pero, por ejemplo, en el contexto nuestro aquí en Memphis, Tennessee, en los Estados Unidos, en la iglesia hispana, que quizás este problema no lo hay en otras iglesias. ¿Cómo hacemos un ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo que trate, no sé, con las necesidades de los emigrantes en los Estados Unidos? Quizás ese problema no es un problema en otro país de una iglesia hispana, pero en el nuestro sí. Entonces, a esa hora, yo creo que la idea es, una de las cosas importantes que Dios nos da a nosotros los pastores es la capacidad de ver cuando una persona tiene cierta capacidad para llevar a cabo un liderazgo o no. Porque uno más o menos en esa idea de percibir ciertos dones en la persona, eso es parte de lo que yo creo que el Espíritu Santo pone en los pastores. Ver a una persona y decir, este hermano parece que tiene cierta inclinación por la enseñanza, el discipulado, no sé, el servicio. Y una vez que uno entiende eso, empieza el proceso de reclutamiento con esa persona. ¿Qué tal si tomas este ministerio? ¿Qué tal si desarrollas un poco tus dones del lado acá? Y por supuesto, la necesidad de la iglesia es crucial. Tú no quieres invertir recursos, invertir tiempo en la persona, en cosas que no son necesarias en la iglesia. Entonces yo creo que cada iglesia es única. Y eso es lo que a veces pasa cuando queremos, o cuando se está plantando una iglesia, o cuando ya la iglesia está un poco formada, porque también creo que la iglesia es grande, cuando no tienen visión, tienen que ser, me cuesta decir esta palabra, revitalizada. Sí, yo sí creo que una iglesia, no importa si es de 300, de 400, de 500, si perdió la visión, tiene que volver a ser trabajada. Por lo mismo, porque, como tú bien lo decías, se está perdiendo el norte, no estamos conociendo la necesidad de nuestra iglesia, y también tiene que ver dónde está posicionada nuestra iglesia. Claro. Si mi iglesia está posicionada en un barrio que es completamente hispano, o sea, tengo que trabajar mi iglesia para ese barrio. Claro. Y si mi iglesia está mistiado mitad y mitad, entonces voy a tener que ser una iglesia bilingüe. Claro. Aunque me cueste, porque porque tengo alrededor gente que se está mezclando de esa manera. Por eso es que Pablo también va a decir, ¿verdad?, que en esto de que, número 1, perseveraban los apóstoles en la doctrina, número 2, de capacitar a los santos en el ministerio, como dice Efesios 4:12, porque la salud espiritual influye también la formación de continua. Pero también Pablo en Filipenses 3:14 va a decir, prosigo a la meta, ¿verdad? Una iglesia con dirección clara y propósito. Esa es la otra, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que estamos haciendo? ¿Por qué la iglesia se encarga de hacer, ¿sabe?, la parte ministerial, lo que es preparar personas, transferir la fe? Porque nosotros sabemos que por más de 2000 años la iglesia ha estado funcionando, y aunque somos diferentes generaciones, diferentes países, diferentes contextos, la iglesia universal va hacia una meta, hacia la meta escatológica de lo que es el fin de los tiempos. Y nosotros sabemos que preparamos la iglesia, preparamos el ministerio, equipamos a las personas, porque sabemos que eventualmente la meta final es esa. Y obviamente uno quiere que en el contexto nuestro la iglesia crezca, que la iglesia pueda florecer en la ciudad, pero eso no lo es todo. Al final del día, nosotros preparamos la iglesia, equipamos la iglesia para servir en su contexto, sabiendo que ese no es el fin. Hay algo que no sé si te has dado cuenta, especialmente las iglesias que son grandes, o mega iglesias, o iglesias que son de mediano tamaño. El pastor casi nunca está discipulando al que le va a reemplazar a él. Sí. Y ese es un problema cuando hay una búsqueda de pastores incluso. Sí. Porque se busca un pastor de acuerdo no a la necesidad de la iglesia, de acuerdo, sino al contexto que puede vivir la iglesia. Yo creo que eso también es peligroso. Sí, y bueno, es como te digo, cada iglesia tiene su ADN y su manera de funcionar, pero parte de lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, en esa idea de buscar personas que sean fieles y también idóneos para mantener la iglesia, se entiende por el contexto de las palabras de Pablo, que Pablo está diciendo, busca a la persona que va a venir después de ti, ¿sabes? Que el día que tú no estés, alguien pueda quedarse en ese lugar. Y el mundo ha cambiado, las iglesias también tienen su dinámica, y cada iglesia funciona hoy en día también diferente, autónoma, pero a mí me choca muchas veces por qué iglesias a la hora de buscar un pastor buscan personas fuera.
Cuando muchas veces, igual no estoy Claro, criticando nada, claro. ¿no? Como te digo, cada iglesia tiene su dinámica. Claro. Pero muchas veces el Señor tiene dentro de la iglesia la persona que Él preparó, que Él llamó y que Él trajo de alguna manera u otra. Así que eso es parte también de la dinámica de cada cual. Sí, mira, yo creo que hay mucha tela que cortar bajo este tema, ¿verdad? Pero dándonos a entender un poquitito para que nos puedan comprender lo que nos están escuchando. La idea de esto de una iglesia sana es que si Dios llama al pastor, ¿verdad? Y trae la visión de parte de Dios de acuerdo al haber hecho. Yo creo que un pastor tiene que hacer un análisis de su comunidad, sí, para llamar líderes. Sí. Eso aplica mucho también bueno, de ahí se desprende la idea viene del Antiguo Testamento, el concepto de que el sumo sacerdote intercede por su pueblo y padece y conoce su pueblo. Exacto. Un pastor tiene que conocer la ciudad donde él está. Y no solamente la congregación que tiene, sino los retos, los contextos y las situaciones que están pasando, la comunidad donde él está, porque esas son la gente que él está ministrando. Exacto. Y eventualmente sus predicaciones, sus exhortaciones desde el púlpito, todo eso va a girar en torno a lo que la ciudad está pasando. Está pasando alrededor. Y claro, y eso es lo que básicamente hemos visto, estas tres cosas, porque, bueno, número uno, perseveraban en la doctrina. Uh-huh. ¿Cuál doctrina? La que la había sido pasada por medio de Jesús. Uh-huh. Capacitaron a los santos viendo el contexto de alrededor, porque eso fue lo que pasó en la predicación de Pedro, cuando dijeron que estaban borrachos, y Pedro empezó a decir, no, yo no estoy borracho, empieza a explicarle, y hay una conversión, y claramente todo eso después llega con Pablo para llegar hacia la meta y seguir avanzando. Uh-huh. Ahora, mira, hay un comentario pastoral ahí que me gustaría que lo pudieras darlo a conocer a nuestros hermanos. Dice, Hechos nos muestra que la iglesia florece cuando vive en la misión de Cristo, doctrina sana, comunión viva, oración constante y misión clara. En Efesios, Pablo nos enseña que Cristo equipa a la iglesia para que todos puedan llegar juntos a la meta. Sí. Uh-huh. Bueno, yo creo que, hermanos, los que están escuchándonos en el día de hoy, yo creo que de eso se trata, de una iglesia sana. No hay iglesias perfectas, que eso quede claro, pero tiene que ser sana. Yo leía un artículo hace 2 días atrás cuando te escribí, te dije, mira, esta es la fecha que vamos a grabar el podcast y todo. Estaba leyendo un artículo de lo que está pasando con las iglesias en Australia. Las iglesias en Australia se movieron tanto con lo que está pasando en el mundo que se olvidaron de lo que estamos hablando ahorita. Claro. Y eso, aunque tú no lo creas, está golpeando las iglesias de los Estados Unidos. Uh-huh. Aunque la podemos pintar de un color diferente, pero al fin y al cabo, bueno, no queremos hablar mal de nadie, pero estamos viendo grandes pastores, como también hace poco leía del pastor Yancey, creo que se llama. Philip Yancey, ¿verdad? Y de muchos otros pastores, ¿verdad? Que se fueron moviendo bajo el contexto cultural o el contexto de cómo el mundo va avanzando, en cómo la iglesia tiene que avanzar. Eso es un problema que uno tiene que tener en cuenta en este momento en que vivimos hoy en día. Y desgraciadamente, igual no queremos tampoco etiquetar a nadie. Exacto. Pero la iglesia se ha movido en el contexto nuestro hoy en día, imitando compañías, corporaciones, agencias, no sé cómo le quieras llamar, negocios. Uh-huh. Y se nos ha olvidado un poquito que nosotros no estamos en este mundo para eso. Así es. Y desgraciadamente uno a veces entra a iglesias y no sabe si estás en una iglesia o si estás en una sucursal de una compañía que vende teléfonos, por poner un ejemplo. Uh-huh. Y cuando miras la estructura, cuando miras el formato, el liderazgo, el orden que hay en la iglesia, dices, esto parece más una compañía que lo que pareciera ser una iglesia. Uh-huh. Y eso, por supuesto, termina mal. Termina mal porque la iglesia, Cristo lo dice, mi reino no es de este mundo. Uh-huh. Y hay una separación entre la iglesia como una institución divina y cualquier otro tipo de negocio o organización también que no es de parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así es. Y eso tienes mucha razón. Es por eso que los pastores con su liderazgo tienen que conocer su congregación. Si no la conocen, van a perder
se va a enfermar, en pocas palabras. Sí. Porque si mi iglesia necesita ser trabajado en X punto, tengo que trabajar y moverme hacia ese X punto. Claro. Pero no puedo copiar, por ejemplo, no sé, un ejemplo, la iglesia Emanuel, no sé, un ejemplo, que le quiera copiar la visión que tiene la iglesia Belleville Español. No sirve. No se puede, porque en realidad es diferente contexto. Mira, una de las cosas que sucede hoy en día nosotros y en el mundo hispano, y bueno, igual, no quiero etiquetar nada por el estilo, y creo que son un ministerio magnífico, formidable, es la iglesia de la IBI, República Dominicana. Muy buen ministerio, muy buena iglesia, muy buena estructura. Hay un problema cuando nosotros queremos imitar eso. Claro. Y a Miguel le funciona muy bien. ¿Por qué? Porque el contexto de Santo Domingo es eso lo que necesita. Pero nosotros no estamos en Santo Domingo, estamos en Memphis, Tennessee. Sí. La congregación que tenemos en Memphis, Tennessee, en los lugares hispanos, es completamente diferente a la congregación que tiene Miguel en Santo Domingo. Y por lo tanto, a la hora de copiar visiones y hacer lo que Miguel hace del lado de acá, hay que tener cuidado. Hay muchas cosas que sí se pueden evaluar y quizás modificar de alguna manera, pero Memphis, Tennessee, que es el contexto nuestro, no es República Dominicana, ni tampoco es Santo Domingo. Y pues te pongo ese ejemplo porque yo creo que la IBI es una de las iglesias más prolíferas en el mundo hispano hoy en día, en este momento, que todo el mundo mira, todo el mundo observa y todo el mundo dice, yo quiero tener algo así. Y el copiar es un problema, es lo que quiero llegar. Mejor es que uno como pastor entiende, ok, esto es lo que yo tengo, esto es lo que Dios me ha hecho responsable, déjame buscar en oración, en la palabra del Señor, en la doctrina, qué es lo que se aplica, cómo yo puedo formar esta iglesia o equipar esta iglesia, preparar personas en esta iglesia que sean líderes y de esa manera que el Señor sea el que multiplique lo que Él tiene en sus planes para esta congregación con estas características diferentes. Y la idea de copiar puede ser peligrosa en ese sentido. Claro, exactamente. Es por eso que si uno se da cuenta y si vamos desarrollando un poquito más, una iglesia sana sabe quién la guía, que es Cristo, número uno. ¿Quién la sostiene? Es la palabra. Y hacia dónde va es hacer discípulos y expandir el reino. Como tú bien decías, el pastor Miguel Núñez, ¿verdad? Claramente tiene su contexto, sabe muy bien lo que está pasando allá, que es totalmente diferente a lo que pasa en Memphis, Tennessee. Culturalmente, ¿verdad? Los hispanos de los Estados Unidos, de Memphis, tienen otra idiosincrasia, se puede decir de esa manera, con los hispanos que están en República Dominicana. Por eso que si uno sabe muy bien que la iglesia está siendo guiada por Cristo, tiene que moverse como Cristo quiere que se mueva. Amén. Sí. Exacto, porque es lo que te digo. Todos sabemos para dónde vamos. Todos sabemos cuál es la meta final, que Pablo dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Todos vamos para ahí, pero el camino que Dios determina para cada uno de nosotros es diferente sobre la base del contexto y las necesidades donde Él nos ha puesto a servir. Claro que sí. Ahora, siempre no olvidando cuál es el ADN de la iglesia, que creo yo que es Mateo 28, 19, 20. La gran comisión. Yo creo que eso tenemos que tenerlo bien claro en ese sentido. Por eso que vamos a ver 4 cositas importantes cuando la misión es clara. Número 1, cuando la misión es clara y creemos, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, pero creemos de que cuando la misión es clara y se sabe que está guiada por Cristo, sostenida por la palabra y que literalmente tiene la gran comisión como base también, no hay confusión a la hora de pasar el mensaje. No hay. Y la congregación va a entender hacia dónde va la iglesia. Número 1, porque si no sabemos transmitir la visión, la misión de la iglesia no sabe para dónde va. Exacto. Y esto es algo importante porque esto toca parte de lo que es el discipulado. Cuando uno viene a la iglesia, cuando uno se empieza a familiarizar con el contexto cristiano y viene a Cristo, es crucial, es necesario que parte del discipulado cristiano implique la realidad de que nosotros vamos hacia una dirección que va mucho más allá de la agenda del pastor, va mucho más allá del comité de la iglesia, va hacia una mentalidad de reino. Y cuando uno no logra comunicar bien eso, muchas personas tienen diferentes conceptos de lo que es la iglesia y de por qué razón adoramos, por qué razón venimos los domingos. Y ahí es donde te encuentras personas con diferentes problemas después en las juntas de negocio. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Bueno, o por qué la iglesia no pone, no sé, un mejor banco para que esté más cómodo el domingo por la mañana y esté más relajado. Bueno, hay muchas cosas que uno tiene que enseñar desde el punto de vista pastoral, enfocándose en un discipulado hacia
la meta final de la iglesia, que ayuda mucho a la hora de entender por qué invertimos los recursos que invertimos en ciertos lugares y por qué dejamos por fuera otras cosas que no son esenciales. Y eso es importante, lo vamos a detener un poquito aquí, básicamente porque cuando una iglesia sabe muy bien o pasa la visión muy bien, cuando viene gente nueva a la iglesia, probablemente la va a comprender desde el parqueo hacia... Claro. Y si viene gente nueva y se sienta y ve algo que es constante, que no hay un cambio en sí, la gente se va a ir, no se va a quedar. Claro. O sea, ¿qué es lo que quiero intentar de decir? Es que cuando uno pasa la misión hacia dónde va, la gente que está en el parqueo, la gente que te va a saludar en la puerta, la gente que te va a tomar y te va a llevar a sentarte a la silla o a la banca, la gente va a decir, la iglesia sabe cuál es la meta. Claro. Puede ser discipulado, puede ser, ¿verdad? Quizás probablemente, no sé, el ser amable hacia la comunidad, abrirse hacia la comunidad. Por eso que no hay confusión en aquello. Y al no haber confusión, va a haber menos divisiones. Claro, porque uno sabe para dónde va. Es como las personas que a mí me gusta mucho usar siempre cuando hablo de esto, la idea de un barco. Dentro del barco hay personas en diferentes posiciones. Está uno detrás del timón, hay uno ahí arriba en el mástil, encaramado, viendo la tierra. Hay personas que no se ven porque están debajo en las calderas, en lo que es el motor. Hay personas que están trabajando en diferentes lugares, pero todo el mundo sabe que lo que yo estoy haciendo es esencial para que el barco llegue a puerto seguro. Y todo el mundo sabe que la función de ellos es una parte de la meta final, que es el destino. Y si uno logra en la iglesia hacer eso, la iglesia funciona mucho mejor. Ahora, dentro del barco hay personas que desgraciadamente están ahí, que son las personas que tienen una mentalidad de pasajero. A mí no me interesa quién está en el timón, a mí no me interesa quién está ahí arriba viendo para dónde vamos, a mí no me interesa quién está en el motor. Yo solamente quiero sentarme, disfrutar el viaje porque quiero llegar. Ese es el tipo de personas que tú no quieres tener de una manera, yo lo entiendo. De una manera positiva. Sí. Que tú no quieres tener en el liderazgo de la iglesia. Porque tú sabes que la tripulación del barco es diferente a los pasajeros en el barco. La tripulación tiene las responsabilidades, saben que su función es crucial y saben que para hacer el viaje mucho más fácil, su papel es necesario. Eventualmente, la idea es que toda persona que entra al barco como pasajero, algún día pueda decir, ¿cómo yo puedo ser parte de la tripulación? Y es donde nos toca a nosotros como pastores empezar a ver, este hermano tiene la capacidad o tiene dones para esto, y de alguna manera empezarlo a llevar. Porque si vemos la iglesia como un barco, podemos decirse que la iglesia universal es un convoy de diferentes barcos que van viniendo de diferentes direcciones, que han navegado por diferentes mares, que se han enfrentado a diferentes retos en cada mar en que se han navegado, pero todos vamos a un solo puerto. Así es. Y lo que acaba de decir es cierto, porque volvemos a repetir, si en ese barco que tú dices, si está bien pasada, ¿verdad?, la misión, no hay confusión, y no hay división, eso nos va a llevar de que va a haber menos cansancio ministerial, porque si hay alguien que es líder y quiere sentarse como pasajero, como tú decías, pero no le gusta porque el que está trabajando en el motor del barco está muy lento, va a criticar al que está en el motor. Y esa persona se va a cansar. Sí. O el que está manejando el barco no le gusta porque se está moviendo mucho el barco y quiere que sea... Entonces, si trabajamos en bien, va a haber menos cansancio ministerial, porque vamos a poder pasar bien todo lo que estamos pasando. Y si la gente viene, como tú decías, se va a sentar, a pesar de que el barco se va a mover por las olas, por los vientos, pero sabe hacia dónde va, claro, ¿verdad? Sí se va a querer involucrar. Claro. Ese es el propósito de la iglesia, ¿no? Que uno pueda traer por estas cosas que hemos hablado adentro del ministerio a las diferentes personas que tienen la capacidad de funcionar en diferentes áreas. Porque al final del día, el barco hace unos están hoy, mañana no vamos a estar, pero el barco va a llegar a su destino. El barco va a llegar a su destino y tú y yo nuestra generación es responsable, claro, de la forma en la que navegamos mientras estuvimos en el barco. Así es. Y por último, es verdad, tiene que haber más unidad y dirección. Sí. Yo creo que eso es importante dentro de todo esto de lo que hemos estado hablando. Si no hay unidad, dirección, podemos estar en el barco correcto, podemos estar con la gente correcta manejando el barco, pero el barco puede estar dando vueltas, sí, y vueltas y no va a llegar al puerto. Y de eso hay bastante.
De esos barcos hay bastantes a veces perdidos ahí en medio del océano, que no saben para dónde van, que no tienen un rumbo, que no tienen una dirección. Y cuando digo barco, digo iglesias. Hay muchas iglesias que desgraciadamente hoy en día funcionan en la inercia de la vida. Cada domingo nos reunimos, cada semana nos reunimos, pastor predica cada semana, pero no hay, yo no tengo nada malo en planes a largo y corto plazo, en preparar. Hace unos años atrás yo fui invitado a un retiro de pastores cerca de por acá, y teníamos que trabajar con pastores, y empezamos a hablar el tema ni siquiera tenía que ver con eso, pero empezamos a hablar de la forma en la que programamos el plan de predicación de todo el año y cómo tratamos de que el año vaya en esa dirección, y tenemos un plan rediseñado para todo el año. Y uno de los pastores me decía, nosotros ni siquiera hacemos eso. Yo el jueves, en la semana, veo lo que Dios me va a decir, y cada semana voy sobre el ritmo de la semana. Y eso yo digo, bueno, yo sé que el Señor es el soberano, y el Señor tiene sus planes, y el Señor puede cambiar nuestros planes de ahora para luego. Está bien, Él es el soberano. Pero Dios nos manda a ser mayordomos. Y un mayordomo planifica. Yo hago hasta aquí tal cosa, hagamos esto este año, enfaticemos este año tal cosa en el discipulado de la iglesia, vemos que esta área está bajita, levantemos esta área un poco en la iglesia. Eso es ser mayordomo, ser un mayordomo fiel. Hay un problema cuando la iglesia, como tú decías, pasa dando vuelta en el mismo lugar. Y todos los años es una vuelta, como una puerta esta que entras a los teatros, que es vuelta. Exactamente. Vuelta, y no vas para ningún lugar. Estás en el mismo lugar, ni entras ni sales. Eso es un problema que al final del día lo que hace uno es perder la vida y perder el tiempo. Y no solamente eso, sino que la gente que está en el liderazgo se cansa. Sí. Y ya no quiere participar, y ya no quiere trabajar. Y te dice, no, pero es que tú tienes para esto, no, que sabe qué. Y lo otro que quiero dejar en claro también en esto es que muchas veces el culpable son los pastores. Sí. Es que ahí es donde va la parte, volviendo otra vez al barco. El pastor es la persona que está en la parte física, no espiritual, en la parte física, detrás del timón. Claro. Y tú quieres mandar la directriz, porque digo física porque al final todos sabemos que el que está en la barca es Cristo, obviamente. Pero en la parte física, el pastor es el que está dando el rumbo. Vamos para aquí, vamos para allá. Y cuando las cosas no van bien, cuando las coordenadas que uno tiene no están dando lo correcto, uno tiene que corregir el rumbo, porque eso es lo que significa ser la palabra, uno de los términos para pastor en griego es supervisor, overseer. La persona que es el que supervisa, mira por arriba, el presbítero es el término que estoy hablando, que mira, supervisa lo que está pasando y da un poquito de direcciones, rumbo. Es lo que le gusta mucho en este contexto nuestro, la visión. Que para dónde vamos, aquí es donde vamos. Y uno tiene que tener la capacidad de decir, si lo que estamos haciendo, si las coordenadas de navegación no apuntan para allá, bueno, hay que cambiar algo. Hay que reestructurar alguna cosa. Y esa es la parte que tú decías, es nuestra responsabilidad primaria, es eso. Claro. Pero a lo que yo iba muchas veces, que cuando no resulta eso, puedes cambiar el pastor, puedes hacer muchas cosas, puedes traer el mejor pastor que puedas encontrar, pero si el liderazgo en sí sigue dando vuelta, el funcionamiento en sí no está dentro del liderazgo que quiere llevar, sino que ya la iglesia ya está enferma y necesita un cambio para poder avanzar. Bueno, ahí me acuerda la frase, creo que fue Juan Calvino, dijo una vez algo interesante, dice, cuando Dios quiere juzgar a una nación, les da líderes malvados. Y todo el mundo se quedó, aplaudió y dice, amén. Y pues dice, lo mismo sucede con una iglesia. Así es. a veces cada iglesia tiene el tipo de liderazgo que se merece por el tipo de iglesia que uno tiene. Y eso es una realidad que puede ser tomada en dos direcciones. Una bendición de parte del Señor, si la iglesia camina con visión, o un juicio de parte del Señor, si la iglesia está dando vuelta en el mismo lugar. Bien, podemos seguir hablando y vamos a continuar hablando de este tema y avanzando en los próximos capítulos que vamos a tener. Vamos a tener el pastor Samuel, esperamos que esté con nosotros más tiempo. Sí, con mucho gusto. Pero de verdad quiero, para ir terminando y cerrando, ¿verdad? Quiero que evalúa tu contribución literalmente a la misión de la iglesia. Yo quiero que vea estas 4 cosas a lo que están escuchando. Número 1, ¿dónde necesitas formación? Número 2, ¿cómo puedes apoyar la misión de la iglesia, la visión? ¿A quiénes puedes discipular? Si tú crees que a Dios te llamó a discipular, ¿a quiénes puedes discipular? ¿Dónde necesitas alinearte? Como lo estaba recién diciendo el pastor aquí, ¿en qué parte del barco yo puedo trabajar?
De verdad, yo te quiero invitarte a que lo lleves en oración esta semana. Y a la misma vez, para todos aquellos pastores, líderes, quiero hacer 3 preguntas, ¿verdad? No sé si Samuel nos puede leer las últimas 3 preguntas que están atrás para que podamos meditar en el día de hoy. Sí, la idea acá sería, ¿estoy avanzando hacia la meta espiritual que Dios tiene para mi vida? Es una pregunta de análisis. ¿Para dónde vamos? Así es. La otra sería, ¿estoy ayudando a que mi iglesia sea más sana, más fuerte, más enfocada? Esto quiere decir, ¿cuál es mi contribución como pastor en el área de la dirección que la iglesia tiene en el punto de vista físico? Y por último, ¿estoy siendo un discípulo o solamente un asistente? Soy la persona, en términos de lo que hemos hablado hoy, Exacto. ¿soy un tripulante o soy un pasajero en el barco? Exacto. Creo que son 3 preguntas que deberíamos analizar. Son sencillas, no son tan profundas, pero que creo que nos llevan, ¿verdad?, a poder ir pensando y meditando si es que estamos en el camino correcto. Y por último, ¿verdad?, comparte este podcast, ¿verdad?, usando el hashtag En Su Misión Podcast. Y queremos, ¿verdad?, invitarles a que puedan dejar sus comentarios. Gracias por sintonizarnos, como siempre. Dice Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Voy a leerlo no completo, sino que saqué parte del pasaje. Va a decir: a quienes anunciamos, amonestamos y enseñando, a fin de presentar perfecto el cuerpo de Cristo a todo hombre, dice Colosenses. Por eso que queremos invitarte, ¿verdad?, a que pueda compartir con nosotros y que podamos literalmente comparta en la plataforma, déjanos tu mensaje, ¿verdad? Hemos recibido mensajes al hermano así: ¿sabe qué? No había pensado. La otra vez hablamos algo sobre las iglesias, ¿verdad? Sobre el liderazgo, si no me recuerdo. Y alguien dijo, hermano Oscar, ¿sabe? Nunca había pensado sobre lo que ustedes estaban diciendo, ¿verdad? Así que de verdad, gracias por sus mensajes. Así que ánimo, Dios les bendiga. No sea algo para finalizar. No, básicamente, mi hermano, si estás en el barco, busca la manera de salir de ser un pasajero y que disfrutes el viaje a ser la persona que te conviertes en un tripulante, que contribuyes con el barco, porque al final del día todos somos mayordomos de lo que Dios nos ha dado y algún día vamos a tener que dar cuenta cuando lleguemos al destino final. Así es. Y por último, como comenzamos con la frase, cerramos con otra: la iglesia saludable camina con Cristo, avanza con claridad y forma discípulos para llegar juntos a la meta. Dios les bendiga. Esto es Oscar González de En Su Misión Ministry.